Es un hecho que los retretes públicos, hoy en día, son lugares en los que hay que tener ciertas precauciones y seguir algunas reglas. Pero tal situación no se da solo en nuestros tiempos. Ya en la época de la antigua Roma, la situación era la misma, aunque los romanos tenían otras reglas y debían precaverse de peligros muy diferentes. ¿Qué pasaba en los retretes públicos de la antigua Roma? La antigua Roma imperial era una maravilla. Grandes edificios públicos, acueductos, caminos extraordinarios, baños públicos llenos de diversiones, que han sido representados muchas veces en el cine, y más. Pero un retrete en casa era un lujo que solo los ricos podían darse. Los demás, o sea, la plebe, no vivía en casas grandes, sino en edificios de habitaciones llamados insulae, que no contaban con retretes. Afortunadamente, al menos para los hombres, en la época imperial, todas las ciudades y pueblos romanos ya contaban con retretes públicos. Estos retretes se llamaban foricae, y estaban destinados principalmente para defecar. Pero también servían para otras cosas. No estoy hablando de actividades oscuras, sino de algo que hoy en día no es usual en los baños públicos para hombres: el intercambio social. Sí, como lo oyen. Los romanos acudían a los foricae no solo para defecar, sino también para conversar y enterarse de cosas. Los retretes públicos romanos eran espacios cerrados, con ventanas altas, en los que había varios asientos, cada uno con un hueco donde sentarse y una abertura bajo las piernas. No había mamparas o paredes divisorias entre los asientos, de modo que cualquier usuario podía charlar con el vecino de al lado con toda tranquilidad. Entretanto, las heces caían por el hueco a un canal que discurría por debajo de los asientos y que solía recibir el agua proveniente de los baños públicos, de modo que esa agua era la que se llevaba los excrementos hasta las alcantarillas. Obviamente, no había papel higiénico. Había que esperar más de 1800 años para que existiera en Occidente. Pero no significa que los antiguos romanos no se limpiaran. Para eso contaban con un tersorium, o también llamado silospongium, que era una esponja de mar sobre una pequeña estaca o palo y que los romanos introducían en el agujero bajo las piernas para llegar hasta ya saben dónde y lograr limpiarse. Luego, enjuagaban la esponja en el agua que discurría bajo los pies, en un canal adicional, y después, al final, la dejaban de nuevo en su lugar. En algunos sitios, era una vasija con sal y vinagre. En otros, no. Este asunto de la limpieza dependía mucho del lugar. Como hoy en día, había retretes públicos más finos que otros. En algunos de ellos, cada usuario contaba con su propio tersorium, pero en otros muchos había que compartirlo. En algunos lugares había ánforas con agua para lavarse las manos al salir, y en otros, no. Como fuera, es obvio que el concepto de privacidad entre los romanos y las reglas de etiqueta en los retretes públicos eran muy distintos a los de la actualidad. Y también eran distintos los peligros que acechaban a aquellos hombres en tales lugares. Resulta que el sistema de alcantarillado romano no tenía mecanismos para evitar la acumulación de ciertos gases, como el metano. Por eso, en más de una ocasión, se dieron explosiones en los asientos de los retretes, lo que aterrorizó a muchos de sus usuarios. Y había otros peligros. Las alcantarillas romanas tampoco estaban protegidas contra la invasión de animales como las ratas o las serpientes, y otros más. Así que la posibilidad de ser mordido por uno de estos animales era muy alta. Más aún, muchos romanos tenían la convicción de que no solo podían salir ratas de los retretes. Para ellos, era igual de temible que salieran espíritus malignos y los atacaran. Por eso, no es de extrañar que hubiera en algunos retretes públicos la imagen de la diosa Fortuna pintada en la pared. No estaba de más contar con un poco de suerte. Y a todo esto, ¿qué sucedía con las mujeres? Aparentemente, los retretes públicos estaban fuera de su alcance, pues estaban hechos solo para hombres. Ellas tenían que ocuparse de sus necesidades, tal como lo hacían todos los romanos antes de la invención de los retretes públicos, en vasijas, que vaciaban donde podían. ¿Y qué pasaba con la orina? Pues esa es otra historia.